Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mar. Saludos país, bendiciones para todos, para todas. Como siempre, Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con el ideal del patricio Juan Pablo Duarte. Un programa para orientar, para educar en valores, es nuestro compromiso. Hacer nuestro aporte para que la patria que soñó Juan Pablo Duarte sea una realidad, una patria de justicia, una patria en la que reine el amor. Y Duarte, y justo es decirlo en este bicentenario del natalicio suyo, fue un hombre que desde la palabra, desde la fe, hizo patria. Fue un hombre que todo lo vio desde la justicia y que todo lo vio desde la palabra. Duarte, incluso en el momento en que recibe a su madre y a sus hermanas en La Guaira, en Venezuela, dice: abracé a mi madre y a mis hermanas, cargados de angustia, por supuesto, porque fueron expatriadas. Y dice Duarte: legué a ese Dios de justicia. Es decir, él nunca procuró hacer justicia por sí mismo. Duarte siempre confió en la justicia divina. Y la concepción de fe y de compromiso con la palabra de Duarte era tan grande que en el juramento trinitario, es decir, aquel juramento cuando Duarte funda el partido como instrumento político militar de liberación nacional, que era la Sociedad Secreta Trinitaria, que de hecho era el partido duartista, lo hace en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios. Es decir, Duarte desde un principio nos está hablando desde la palabra, porque tenía una formación cristiana, tenía una formación religiosa. Por eso su hermana Rosa Duarte dice en los apuntes que ya a los 7 años Duarte sabía de memoria el catecismo. Es decir, fue un joven educado en la fe, educado en la palabra. E incluso Duarte, un hombre de una vocación democrática, en uno de los artículos del proyecto de constitución, Duarte nos dice: la religión del Estado que acaba de nacer, habrá de ser siempre la católica, apostólica, romana, pero nunca en perjuicio de los demás credos. Es decir, Duarte, aún siendo católico, reconoce la existencia de otros credos, de otra forma de pensar la palabra, de otra manera de ver el Cristo vivo. Y Duarte pone tan solo una condición. Duarte dice: so pena de que no ofendan la moral pública. Es decir, la religión del Estado habrá de ser siempre la católica, apostólica, sin desmedro, sin perjuicio de los demás credos, a condición de que no ofenda la moral pública. Es decir, es un hombre de una visión acrisolada, un hombre de un pensamiento de fe, de un pensamiento cristiano, y de esos valores de la palabra funda la República Dominicana. Elabora todo su pensamiento político, todo su pensamiento de liberación, pero siempre tiene ese cuidado, la moral pública. Por eso es el primer funcionario de la nación que rinde cuenta cuando aquel 24 de marzo ponen en sus manos la suma de 1,000 pesos para una campaña hacia el sur. En su condición de general de brigada, Duarte, al retornar a la ciudad, rinde cuenta y devuelve al Tesoro Público la suma de 827 pesos, porque tan solo utilizó en gasto de campaña 173 pesos. Un hombre que hizo acompañar con sus hechos la palabra que siempre predicó. La palabra que siempre predicó. Y llegó más lejos. En aquel mensaje a los puertoplateños, cuando lo proclamaron presidente de la República, julio de 1844, Duarte le envía una carta al pueblo de Puerto Plata agradeciendo el gesto que han tenido para con su persona de elevarlo a la primera magistratura, a la que él declina, porque en su convicción democrática le dice: no, debe ser el soberano, el pueblo, quien decida quién debe representarlo en la primera magistratura.
Y entonces Duarte le dice a los hijos de Puerto Plata: sed justos, lo primero, si queréis ser felices. Es decir, un hombre abanderado de la justicia y quiere justicia para los demás, pero al propio tiempo le pide a ellos que sean justos. Por eso, cuando a él le corresponde definir el concepto de justicia, Duarte dice: justicia es reconocer o dar a cada persona lo que en derecho le pertenece. Por eso, viendo en el marco de este bicentenario del natalicio del padre de la patria, su concepción de fe, hemos invitado para esta conversación a un hombre de fe, a un hombre de iglesia, al misionero José Reynel Pérez Ruiz, nacido en Colombia, pero que ha venido a adoptar a la República Dominicana como su segunda patria. No voy a decir como su primera patria, porque siempre la primera patria es donde uno nace, donde uno se forja, donde uno va asumiendo valores de vida y valores que tienen que ver con la nacionalidad, con una cultura, con una forma de ser y de pensar. Por eso hemos invitado al misionero José Reynel Pérez Ruiz, de la iglesia pentecostal, que opera aquí en el ensanche Osama, donde tiene asiento este canal, y con él vamos a conversar. José Reynel, saludos, nos alegra que esté con nosotros. Bueno, y antes de ser un misionero, antes de ser un pastor de iglesia, era un simple ciudadano con una patria. Por eso entonces nos gustaría empezar esta conversación en este espacio, Voz para el Cambio, que pudiera hacernos una reflexión de lo que son los valores y los símbolos de patria desde una perspectiva de fe, desde una perspectiva cristiana, sobre todo a partir de todos estos conceptos, de estas ideas que yo puedo aquí esbozar desde el padre de la patria. Nos alegra que esté con nosotros, lo saludamos, saludos al país, que nos alegra que esté acá y agradecemos su presencia. En su visión pastoral, ¿por dónde andan los valores y los símbolos de la patria? Gracias, Alfonso, por esta invitación a tu programa. De verdad que quiero saludarle y esbozarle a todos los televidentes la bendición del Señor para todos. Y partir de todo esto, miramos que la palabra del Señor es la que tiene el fundamento y que se puede presentar como la prioridad en la vida. Y cuando se tiene a Dios en el corazón, cuando se tiene a Él en su mente, de hecho que todo va a funcionar bien. Mirando los valores representados en todos estos símbolos patrios, se van a repercutir en una sociedad que de verdad podríamos decir, hemos ido avanzando en muchas cosas. La tecnología nos ha llevado por un mundo muy avanzado, pero que se han venido como deteriorando o perdiendo algunas cosas que son fundamentos. Mirando la historia de Duarte, no soy pues dominicano, pero de verdad que miro y admiro la posición de Duarte para poder estar donde estamos. Digo esto porque de hecho me siento dominicano y considerar que va o parte a ese fundamento familiar. La estructura de Duarte es una estructura familiar. Él pone por fundamento eso, y es ahí donde debe ir continuando hoy en día, para que a pesar de todos los avances se mantenga esas estructuras de la familia, para poder esbozar, para poder platicar, para poder realizar este legado importantísimo, para poder seguir, yo diría, independizando aún nuestras posturas, independizando también nuestras posiciones, porque son más egocentristas, y mirar una estructura o fomentar una estructura que es más basada en la familia.
José Reinel, cuando usted llega al país como cristiano, como hombre de fe, y se encuentra con la idea, con el escudo nacional, Dios, patria y libertad, ¿cómo le impacta, cómo le llega que nuestro escudo, concebido por Juan Pablo Duarte, lo primero que tenga es Dios? ¿Esto cómo le impacta a usted? ¿O cómo le llega, cómo lo asimila, cómo Sí, lo ve? y todavía el análisis profundo se denota en el corazón de mi familia, porque ellos pues cada vez tienen que entonar el himno nacional en el colegio, tienen que presentar todos los símbolos patrios y mirar que poner a Dios en el primer lugar lleva a mirar también cómo República Dominicana ha ido avanzando, ha ido creciendo y cómo Dios la ha protegido, la ha librado de tantas cosas, porque el que pone a Dios en el primer lugar, de hecho, ese es como colocar uno los caballos adelante y la carreta atrás. Y quiere decir que el que va alando esta carreta es Dios, porque lo colocamos en el primer lugar. Y el Señor Jesús claramente lo presenta en el capítulo 6 de San Mateo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando ponemos a Dios en el primer lugar, de seguro que las añadiduras serán una bendición y no será un desastre. Pero cuando colocamos las añadiduras en primer lugar y a Dios en el último, pues ese ha sido siempre el caos del ser humano en su individualidad. Y gracias a esto, pues yo creo que República Dominicana debe sentirse orgullosa de que en su escudo porte ese título especial de la majestad, del poder, de la gloria del que hizo todas las cosas, y que por él vivimos, por él somos y por él subsistimos. Reinel, usted como colombiano, pero también como religioso, los religiosos militantes, los devotos, su mayor preocupación y su anhelo es siempre alcanzar la gloria, el mundo celestial, no el mundo así terrenal. Pero como colombiano marcado por una cultura, por una identidad, cuando escucha el himno nacional de Colombia, ¿cómo le vibra la patria? Bueno, eso sí, siempre ha sido y será así. Asiste uno en un país más distante, porque eso es lo de uno, cantarlo, llevarlo en el corazón, ponerse de pie, como que decir: estoy aquí y mi patria está aquí. Y de verdad que se siente uno como que hasta lágrimas, hasta se estremece, porque es vivir lo que uno es, lo que uno ha sido desde su niñez, lo que siempre ha oído, lo que siempre ha visto, y vuelve como a revivirlo. Entonces, de verdad que eso es maravilloso. Los religiosos prefieren oír música sacra y no la música, iba a decir mundana, pero esa no debe ser la palabra, la música tradicional, la música que escucha el pueblo. En el 99 yo estuve en Bogotá, y allí en el teatro, creo que Roldán se llama, Gaitán, no sé, estuve presenciando a los dos viejitos aquellos de la gota fría en un debate con su acordeón, y aquel fue un espectáculo sumamente interesante y de mucha emoción. No recuerdo los nombres ahora porque son cosas que se me ocurren aquí en la conversación. Usted, cuando escucha la música colombiana, esa música que escuchó desde niño, ¿de alguna manera le sacude, o ya hoy esto le es indiferente? No, lo que pasa es que, Alfonso, hay que entender, yo creo que una posición, lo espiritual en el ser humano siempre va ligado a lo que nosotros somos, a nuestras raíces. Y de hecho, con la pregunta anterior del himno nacional, porque algunos de pronto dicen: no, que ya eso no, porque soy cristiano, porque ya soy espiritual, porque a veces espiritualizamos más, y como que le sacamos la esencia de lo que es en sí lo espiritual, sabiendo que lo espiritual está ligado siempre a lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. El hecho de que nosotros escuchemos alguna música que de verdad no
no la compartimos, no la bailamos, pero que siente uno que es de su patria. De hecho, no va a decir uno, uy, quite eso, que es algo diabólico. De hecho, que sí no comparte uno estando tanto en su patria, pero lejos de su patria, como que le da, ¿cómo te digo? Nostalgia. Una nostalgia. Nos lleva a la adolescencia, a la juventud, a aquellos años. Pero no por eso yo me voy a desubicar a no ser espiritual, a ser una persona que ya me fui por un mundo perdido y pagano. No, como te digo, no participamos en el hecho mismo de la presencia cuando estamos en eso, porque tenemos nuestra música, tenemos nuestra adoración, ya lo hacen con un sentido, pero ellos más bien el folclore nos lleva a resaltar lo que es la patria y a lo que es la cultura de la patria, y no nos lleva a demostrar pues otra sensación que nos van a sacar del contorno de lo espiritual. Entonces, a veces los extremos nos matan. Mire que hoy las diferentes denominaciones religiosas, por lo menos en el país, se están valiendo de los ritmos tradicionales o los ritmos en moda, pero con la palabra para llegar a la juventud. Porque la juventud tiene unos sentimientos, tiene una forma de ver las cosas y todo está en el mensaje. Es decir, con un buen merengue, las letras desde la palabra, se puede hacer trabajo de evangelización, y así se ha estado haciendo. Hay muchas iglesias que tienen bandas musicales y la diferencia está no en el ritmo musical como tal, si es un merengue o si es un dembow, si es aquello, sino en el mensaje, en las letras. Sí, así es. Porque imagínate que si la música es de Dios, si los salmos, especialmente el Salmo 150, nos manda a alabar al Señor y alabarlo con libertad. Nosotros somos rítmicos por naturaleza, y aprovechando eso nos lleva a nosotros pues a transmitir un mensaje. Nosotros por lo menos en Colombia el vallenato, de lo que tú hablabas ahora de la gota fría, de lo que Escalona quería transmitir, después Carlos Vives pues puso la música en el exterior con su gota fría, y lleva a que también se haya aprovechado ese ritmo de música vallenata para transmitir un mensaje, y ya hay muchos cristianos grabando, llevando este mensaje de evangélico por la música vallenata, y yo creo que es un medio. Hay que mirar que la música no sea el ritmo bailable, porque Dios ha creado la música para exaltarlo a Él y dar un mensaje, transmitir un mensaje, y hasta qué punto pues la música sea para poder transmitir una verdad. Muy bien, estamos conversando con el misionero religioso José Reinel Pérez Ruiz, aunque me dicen que es Ruiz, por él me dijo que su primer apellido es Pérez. De todas maneras, lo importante no es el apellido, lo importante es el mensaje. Hablando aquí de la cultura, y en este tema, en este caso, viendo un poco la cultura colombiana y vista desde la palabra. Vamos a una brevísima pausa y retornamos, porque hay mucho más aquí en Voz para el Cambio. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A.
Seguimos aquí en esta ventana de patria, de compromiso con el ideal duartiano y con los valores, con el compromiso de ayudar a construir una patria digna de mejor suerte, una patria donde la justicia sea el reino de todos. No procuramos la igualdad porque eso no es posible, pero sí que haya menos injusticia o que haya menos desigualdad, donde los seres humanos puedan tener el derecho al trabajo, al estudio, a la educación, a un techo, al pan, a la libertad. Ese fue el sueño de Juan Pablo Duarte, de crear una patria grande, aún en un territorio pequeño. Estamos conversando con el misionero, con el pastor José Reynel Ruiz. Hacemos los ajustes del apellido. Estábamos primero conversando con lo del Pérez, que perecerán, y entonces bueno, ahí hubo la confusión mía. José Reynel pastorea a la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, que se reúne, se congrega aquí en la Avenida Las Américas número 6, ahí al lado del Olé, del Ensancho Sama. Todos los domingos tienen su culto allí a las 9 de la mañana. A ustedes que están en sintonía en este momento con nosotros, cuando quieran conocer a José Reynel, pues visitan la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana y podrán ser parte de la historia o de la salvación de su alma. Pastor, hay un tema interesante. Colombia es quizá la sociedad de una mayor cultura en latinoamericana, del mayor nivel educativo. Es la percepción que yo tengo, y así me lo hizo saber el gran lingüista dominicano don Mariano de Bron Saviñón, que fue presidente de la Academia de la Letra de la República Dominicana, de la Academia de la Lengua. Pero Colombia es una sociedad hoy marcada por la violencia, hace 50 años con una violencia tremenda. ¿Hasta dónde la violencia que acogota al pueblo colombiano ahuyenta a la gente de la fe, o hasta dónde esa misma violencia puede acercar a los hombres, a las mujeres a la fe? ¿Cómo opera el fenómeno violencia y fe en Colombia? Mira, Alfonso, eso es un tema muy muy importante, porque a pesar de todo, de esa situación que se ha venido viviendo en Colombia por largos años, yo pues no había nacido y ya estaba la violencia, pero parece que eso ha llevado a que Dios haya tenido misericordia de Colombia y el mensaje del Evangelio haya profundizado, la fe de las personas se hayan enraizado en Cristo y hayan dejado como de lado las problemáticas, los secuestros, las balas, y poner como que la mirada en el Señor, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque a veces, ¿qué te digo? Cuando uno solamente se interesa por lo de que no tiene ninguna clase de situaciones o problemas, parece que la vida se le va como por ahí, suave, calmada, sin tomar una iniciativa o un cambio. Pero cuando uno como que le abren los ojos y mira el peligro en que está, entonces parece que la reacción nos lleva a confiar en alguien que está dispuesto a ayudarnos y que tiene todo el poder para hacerlo, y dice aquí estoy. Entonces como que acudimos a él, y eso ha partido en Colombia, que hemos dejado de mirar tanto en la problemática, y de ahí que tú te das cuenta que según las encuestas, uno de los países más felices, que se ríen más, es Colombia, que parece que a pesar de la situación que se vive en Colombia, no es tanto centrarse ahí, porque yo siempre he dicho que es verdad que está la oscuridad de la noche, y a veces nosotros nos quedamos concentrados en esa oscuridad y lamentándonos qué oscura está la noche, y lloramos por la oscuridad de la noche. Pero resulta que en medio de esa oscuridad, los colombianos han visto que hay una luz en el firmamento, unas estrellas que titilan, y se han quedado contemplando más las estrellas que titilan en medio de la oscuridad, y no tanto la oscuridad. Cuando las personas se quedan contemplando la oscuridad, siempre hay una vida como triste, y como que no van a encontrar salida, porque están metidos como en un cajón. Pero cuando tú miras una luz que en el horizonte se proyecta y alumbra o titila, automáticamente vas a seguir por allí. De hecho, que hemos visto esa luz de esperanza con el Evangelio, y las personas pues se han aferrado a la fe de Cristo, y hay multitudes que se han convertido al Señor
pero radicando en que es ahí donde volvemos entonces a lo de Duarte, a que el hombre pueda proyectar su mirada es en Dios y no tanto en lo que el mismo hombre pueda hacer, porque es que la Biblia claramente dice que el que se apoya en el hombre va a acarrear una maldición, pero bendito es el que confía en Jehová. Entonces, cuando confiamos en el Señor, cuando dejamos de confiar en el mismo hombre, porque es que eso es lo que nos ha matado, a veces como que rindiéndole pleitesía y culto al hombre, y entonces hemos dejado de lado a Dios, y nos va a pasar lo que dice Romano: por cuanto no le dimos culto al Dios eterno, se lo dimos a las criaturas. Entonces él viene a deshonrarnos, y es el hecho que es mejor rendirle el culto al Creador, a pesar de que hay balas en el medio, a pesar de que hay violencia en el medio, pero es que en medio de todo hay un Dios maravilloso y glorioso y poderoso. Yo he tenido testimonios maravillosos de lo que Dios ha podido hacer con nosotros, con mi familia, en medio de esa misma situación, pero que hemos visto esa luz que titilaba y nos hemos aferrado de eso, y de ahí que parte, ¿cómo es posible que en unos conflictos se aferre más a la fe? Pero es pensar no tanto, sino el objeto de nuestra fe, ¿dónde está? Que es el dueño de todo, y el que nos ha formado, el que nos ha creado, y el que tiene el poder y el control para hacer todas las cosas. Hay un tema, pastor, que nos llama la atención: el tema de la fe y el tema de la iglesia. Los militantes de la fe, los pastores y los que asisten frecuentemente a una iglesia, digamos que adventista, para no decir que sea la católica, a todas las denominaciones que no son la católica, ¿quién salva? ¿La fe o la iglesia? ¿Puede existir la fe sin la iglesia? Este es un tema de discusión permanente en la República Dominicana con los religiosos. Alfonso, lo que pasa es que hay que entender la posición de lo que es la iglesia, lo que es la fe. A veces le hemos puesto fe a la fe, pero no es tanto fe a la fe, sino la fe en quién. Los orientales, pues, ellos le hacen cultos a la fe y le ponen fe es a la fe, pero es que la Biblia no habla fe a la fe. La Biblia lo que presenta y está mostrando es fe en el objeto que produce los milagros, en el objeto que produce y que tiene el poder para hacer las cosas. Si ponemos la fe en Cristo, como dice Hebreo, puesto la fe en Él, que es el número uno, el autor, y número dos, es el consumador. Quiere decir, comienza e inicia. ¿Y dónde comienza e inicia la fe? En Cristo. Entonces, si en Cristo comienza y termina la fe, pues es en Él que tenemos que poner la confianza. Ahora, ¿qué es la iglesia? Si tú lees Efesios, vas a encontrar que ahí plantea que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, entonces hay que mirar qué es, cuáles son los postulados de Cristo. Nadie puede decir yo sigo y soy el cuerpo cuando la cabeza está a un lado, porque imagínate tú decir que mi cuerpo quedó aquí y mi cabeza corrió para otro lado. No, la cabeza está donde está el cuerpo, porque la cabeza es la directriz del cuerpo, dirige todo el cuerpo. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, bueno, la iglesia debe seguir todos los postulados que Cristo planteó, que Cristo dejó claramente en la palabra del Señor. Entonces, es ahí donde está todo. Ahora, hablar de iglesia es hablar de cuerpo, porque que a veces nosotros hablamos de iglesias como de cuatro paredes, de un lugar, pero en la Biblia no presenta la iglesia como un lugar, como cuatro paredes. La iglesia que presenta la iglesia en la Biblia son piedras vivas, son personas que han admitido, que han aceptado los postulados de Jesús, que son obedientes a sus mandamientos, porque Jesús claramente dice: si me amáis,